Esta es la historia de la princesa Iskit, una princesa rebelde de una tribu, digamos así, del inframundo. Su padre, el poderoso Reune Sangre, le contaba la historia de las frutas del árbol. Y esa historia la tenía totalmente fascinada. ¿Cómo comenzó esta historia? Cuando dos hermanos, Hun Hunanpu y Bekun Hunanpu, jugaban en el campo de pelotas de los sacrificios, pero los señores del inframundo se molestaron y los invitaron a que descendieran al inframundo. Allí los traicionaron, los sacrificaron y colocaron la cabeza de Hu Hunanpu y la de su hermano, especialmente Hu Hunanpu, que era el mago, digámoslo así, y lo colocaron en el árbol. Al colocar la cabeza de Hu Hunanpu en el árbol que estaba en el campo de pelotas de los sacrificios, ocurrió algo extraordinario. El árbol dio frutos, unos frutos que nunca habían existido, una fruta redonda como el calabacero, que sorprendió a los señores del inframundo y declararon que nadie cogería esos frutos y nadie debería acercarse al pie de ese árbol. Esa era la historia que su padre Reune le contaba a la princesa Iskit, y ella quedó sorprendida, extasiada y contagiada de esa historia. La princesa Iskit tenía fija en su mente ese campo de juego de pelotas de los sacrificios, porque allí estaba precisamente el árbol de los frutos, yo diría que prohibidos, y eso estaba en su mente constantemente. La idea de ella era llegar allí al día siguiente, un día determinado, y tomar posesión de esas frutas, de tal manera que pudiera conocer, constatar qué era lo que había pasado en esa historia de los hermanos Hunanpu. La princesa Iskit decidió partir sola y llegó al pie del árbol plantado en medio del juego de pelota de los sacrificios. Y dijo, ¿son esas las frutas del árbol? Cuán agradables las frutas de ese árbol. ¿Moriré, me perderé si cojo algunas?, dijo la joven. Entonces la calavera que estaba en medio del árbol habló. El espíritu de Hun Hunanpu. ¿Qué deseas? Estas bolas redondas en las ramas del árbol no son más que huesos, dijo la cabeza del supremo mago. ¿Las deseas todavía?, añadió, y ella dijo, ese es mi deseo. Y Hu Hunanpu, convertido en calabaza, en calavera, le dijo a la joven, muy bien, extiende solamente el extremo de tu mano. Entonces la calavera lanzó con fuerza un salivazo en la mano extendida de la joven. Esta al instante miró con mirada curiosa al hueco de su mano, pero la saliva que estaba en el hueco de tu mano anteriormente ya no estaba. Y él le dijo, esa saliva, esa baba que te he entregado corresponde a mi posteridad. Y desde ese momento la princesa Iskit quedó embarazada. La princesa Iskit quedó en estado, y lo más interesante es que ese estado tendría consecuencias memorables, yo diría que inmemorables para la humanidad, para su tribu, para su padre, para los señores del inframundo. Sin embargo, ella no podía explicarse cómo pudo suceder si no había conocido varón aún. La princesa Iskit regresa a casa como si nada hubiese pasado, pero pasaron 6 lunas, es decir, 6 meses. Y ya después de 6 meses, la princesa se veía claramente que estaba en estado. Así que su padre le preguntó, ¿quién es el padre de tu hijo? Y ella le dijo, no tengo hijo y tampoco conozco varón. Por lo tanto, de acuerdo con las leyes del inframundo, el futuro de esta princesa adolescente era negro y gris, porque no solamente había señalamiento, sino que había un decreto de muerte y de sacrificio
para ella. El padre de Reune fue taxativo. Su hija tenía que morir. Así que llamó a los búhos, a los mensajeros, para que fueran y arrancaran el corazón de su hija y luego lo trajeran al consejo del inframundo para ser tirado en la pira del sacrificio y de esa manera poder reivindicar el acto perverso que ella había cometido. La princesa Ishki se ideó inmediatamente la forma de cómo salir de esa situación. Ella era una princesa súper inteligente y entonces mandó a llamar a los mensajeros a quienes irían a preparar su sacrificio y les dijo: ya tengo la manera de salir de esta situación sin que ustedes ni yo puedan salir afectados. La princesa Ishki predijo exactamente la solución al problema. Los mensajeros llegaron hasta el pie del árbol y extrajeron la savia del árbol. Esa savia salió y fluyó y cayó en la copa. Al caer en la copa se hinchó allí y se volvió como una bola, la cual reemplazaría el corazón de la princesa. Desde ese día a ese árbol se le llama el árbol rojo de cochinilla, el árbol de sangre. Los mensajeros cumplieron su cometido y llevaron la copa con el corazón de la princesa, la colocaron en el fuego. Inmediatamente los espíritus del inframundo sintieron el olor dulzón de la sangre, se confundieron y la princesa burló la muerte.